La compra y coacción del voto es ilegal y además es una mala práctica que lucra con la pobreza políticamente hablando. En los últimos tiempos, en los últimos procesos electorales, parece haberse recrudecido, se ha fortalecido. Y la expectativa es si hay fórmulas para atacarla, por ejemplo, el próximo domingo. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las respuestas para contener justo esta práctica ilegal que tradicionalmente ha metido ruido dentro de los procesos electorales? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, justo en la semana que vence ya el plazo para ir a las urnas el próximo domingo, en esta etapa de reflexión en la que los indecisos deberán decidir su voto y la ciudadanía en su conjunto acudir el próximo domingo a las urnas después de 3 meses de campaña para elegir al presidente, al que será el presidente en los próximos 6 años, pero junto con él, además, una renovación de la Cámara de Diputados Federal, 9 gubernaturas y más de 3,400 cargos de elección popular. Y en medio de todo esto, la pregunta sobre cómo preservamos el proceso electoral de esa clase de malas prácticas como la compra y coacción del voto, que le repito, no solamente es inmoral, sino sobre todo está penado por la legislación de nuestro país. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Arrancamos con Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos ya en la antesala del proceso electoral, el llamado a las urnas el próximo domingo, y vamos a abordar un tema que se proyecta sobre la jornada electoral del próximo domingo y que desafortunadamente parece haber resurgido, tomado fuerza en los últimos procesos electorales. Me estoy refiriendo básicamente a los de 2015 y 2016. Es un asunto, una práctica, una vieja práctica de la tradición política de este país, pero que es ilegal, no está permitida por las leyes y puede meter distorsiones en el proceso electoral, y es la compra y coacción del voto. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Por eso mismo, Germán Pérez Fernández del Castillo, me acaba de decir además, puntualmente, es ex magistrado del IFE, o sea, del primer IFE. Del Consejo General, sí, del señor. Consejo General del principio de los 90s. Del 90 al 94. De 90 al 94, o sea, te tocó la elección famosa de 94 y luego... De finales de 89 a 94. Y luego me contabas, también estuviste en la reforma político-electoral. Coordiné la reforma de 96. De 96. No os voy a decir todo su currículum porque si no, no me da tiempo de presentarlo. Muchas gracias también, David Hernández Corrochano. Muchas gracias. Profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Y además doctor en la Universidad de Salamanca y además invitado por la FEPADE. Ahorita nos vas a contar si estás como observador electoral o no. No, he venido a otras cosas, también voy a observar el proceso, por supuesto. Pero especialista en materia electoral. Y con una tesis doctoral en compra y coacción de voto. Y además entiendo consultor de diversos organismos internacionales en esta materia. Y tenemos una investigación en curso sobre compra y coacción del voto en este momento. Pues ahorita nos van a tener que contar esta investigación. Pepe Rubinstein, seguro tú quieres saber de qué se trata la investigación. Absolutamente. Que están haciendo, como todos los viernes. Un gusto. Gracias. Un gusto tenerte aquí, Gracias. un gusto de saludarte. Creo que voy a escuchar a los señores, voy a aprender, pero al mismo tiempo lo que estoy viendo no es un fenómeno de esta ocasión, no es un fenómeno de esta elección, es algo ya inherente el tratar de coaccionar, de comprar el voto. Oye, es inherente, hasta hoy parecería que es endémico. Inherente, pero sin ADNs. Efectivamente. Nada de eso. Efectivamente. No, la verdad es Germán, que no ¿de qué se trata esto? Bueno, hay que distinguir la compra de la coacción muy ampliamente. La coacción del voto es algo que puede ejercer la Iglesia, que puede ejercer el empresariado, que pueden ejercer las bases obreras. ¿Fue coacción lo que acaban de hacer los empresarios?
cartas animando a sus empleados a que votaran? ¿O qué tiene que tener, digamos, No, esa los clase de pueden invitar. llamamientos? Los pueden invitar, pero en el 2006, por ejemplo, en algunas empresas se dijo, cuando se entregaba el cheque de la quincena, de la última quincena, se dijo así: piensa bien tu voto, porque si votas por este candidato, esta empresa se va a ir y vas a perder tu empleo. Esa es coacción. Ok, o sea, cuando está acompañado de alguna forma de extorsión, Es una de amenaza. Es una amenaza. Ajá. Entonces, va de por medio su seguridad económica, la de su familia. Y entonces, están presionados. exactamente. O sea, siempre que haya el elemento de presión. Siempre que haya una amenaza de que te voy a quitar un programa, que te voy a vetar para estas oportunidades, que te vas a ir al infierno, porque la iglesia también coacciona. La ¿sí? iglesia también coacciona. La iglesia también coacciona. Nosotros Oye, pero hemos pocas hecho denuncias de coacción con la iglesia, ¿eh? Bueno, es quizá por otras razones, pero nosotros hicimos una encuesta en el 2000, otra en el 2006, otra en el 2012, y la del 2000 traía como uno de los actores más importantes de coacción a la iglesia. O sea, orientación del voto desde el púlpito, Claro. también tiene que haber algún tipo de presión o amenaza para hacer coacción. De las iglesias. ¿O no? De las iglesias. Sí, claro. Sí, porque la disciplina El púlpito entre los solamente se católicos católica, y los Amplio. cristianos es muy distinta. Los cristianos obedecen a rajatabla. Los cristianos somos más críticos con... Por eso, pero sí. los católicos somos pero, más críticos. pero digamos, los ministros de culto pueden, No pueden. llamar a votar. Eso sí, El problema es que haya algún tipo de presión, claro. igual que en el caso de los empresarios. Igualito. Cualquier actor que no sea partido político, que intente, no, inclusive los partidos políticos, perdón, que bajo amenazas intente forzar la voluntad libre de un ciudadano, cae coacción. en el delito de coacción. A ver, el de compra. David, El de compra. ¿Cuántos países conoces donde, en efecto, y ahorita si quieres te doy algunos datos de una encuesta interesante que se ha hecho en México sobre este tema? Ok. ¿Cuántos países conoces en el que los partidos, sobre todo los partidos en el poder, los que están en el gobierno, ofrezcan dádivas, favores, regalos a cambio del voto, la credencial o al menos fotocopias de ellas para hacer chanchullo? Ok, aquí hay, yo creo, dos cosas que diferenciar. Una es la compra directa. En eso quizás los países sean menos y con determinadas condiciones socioeconómicas y del Estado y de la presencia del Estado y del modelo de Estado que cuente. Y luego está otro modelo, que es el que está el voto relacionado con relaciones clientelares, en que el propio votante no siente que le están comprando el voto. O sea, ¿no es se un da cuenta? intercambio más dentro de una relación estable que sea a lo largo del tiempo. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, una persona que viva del mercado ambulante, él tiene que, de una manera más o menos coaccionada, intercambia favores constantemente con sus intermediarios, con los líderes de la zona, y en elecciones esa relación se intensifica. O sea, es parte de su intercambio. Exactamente. Donde el voto es un elemento más y las elecciones es un momento muy importante en esa relación clientelar. ¿Qué ocurre? Que la ciudadanía cada vez rechaza más entrar en ese tipo de relaciones. Pues Pepe me decía, justo antes de entrar al aire, me decía, las mayores denuncias en la Ciudad de México y otros estados han ido a recaer, decías Pepe, en los partidos en el poder. Es cierto, es cierto. Los partidos son los que tienen el sartén por el mango, son los que manejan el presupuesto y la mayor parte de las denuncias que se han hecho de coacción de voto, de compra de voto en la Ciudad de México van en contra del PRD. En Puebla van en contra del PAN, en el Estado de México van en contra del PRI, en Veracruz van en contra del PAN. Sí, eso se da justamente por lo que mencionaba David, que es una relación clientelar permanente. Eso, todos los programas sociales están sujetos a eso. Todos los permisos para vender en la vía pública están sujetos a eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero hay una diferencia entonces muy grande entre, en Puebla, por ejemplo,
la presión que pueda, a través de su relación clientelar, que pueda tener el gobierno con sus clientes, frente a la irrupción de Morena, que viene a comprar el voto de otra manera. Bueno, A ver, quien- ¿cuál sería la otra manera? Dinero. O sea, directamente. Puede Pero, ser a ver, dinero. Es a la que se refería también Sería David. la primera, La la que primera es de ellas. más Porque si no, excepcional. Pero limitamos la están diciendo coacción que nada están- más a los gobiernos. Están, No es así. están comprando el voto entre 200 y 5,000 pesos. Oscila entre 200 y 5,000 pesos. Y ahí Eso hay una depende. razón muy que es te doy como te veo. Sí, sí. Tan simple como Sí, eso. además de Esa es una, pero la otra además es- de que te dan tinacos y te dan Exactamente. cemento ¿Cuánto y más material de vulnerable, construcción, cuánto más claro. vulnerable sea la persona a la que se le está intentando comprar el voto, se le dará menos dinero. Por eso hay un movimiento de democracia sin pobreza, porque simplemente la pobreza te impide que rehuses que alguien te pueda auxiliar de una manera económica. O sea, pues, obviamente, si te dan 2,000 pesos por tu voto, por permitir tu credencial de elector, pues obviamente que es algo inherente a las capas sociales necesitadas. A ver, ese parece ser Cuidado, un tema. Sí. ahí hay un matiz. A saber. Las clases medias tienen otras relaciones clientelares, pero también las tienen. El funcionario que quiere ascender, el empleado que El quiere tener empleado un que ascenso, tu patrón te y está entonces, coaccionando con el discurso. entra en claro. una relación clientelar con el patrón, con el cual responde. Lo que ocurre es que las clases medias se investiga menos las relaciones clientelares, son más complejas de investigar y efectivamente numéricamente son menos importantes. Y en la agresión del derecho ciudadano también. A ver, pero además. Pero también existe. O sea, cada quien desde su ámbito de poder trata de ejercer una presión para que vote por el que cree que es el indicado. En las elecciones del año 55 a.C., Julio César manda a Clodio, era su operador electoral, a comprar y amedrentar a los votantes. 55 a.C. Ahora hay matices. A ver, hay matices porque no todas están tipificadas legalmente y menos son fáciles de probar. Germán, me imagino que, a ver, cuando es compra directa con dinero, pues si lo detectas o se denuncia, lo puedes perseguir y sancionar. En el caso pues, de los comerciantes ambulantes, pueden denunciar también la coacción. Pero en el caso de los funcionarios públicos, ¿también está tipificado? Claro, claro. Y con penas mucho más severas. Ah, sí. Claro, por ser funcionario público. Justamente Sí, claro. por eso. O sea, Ajá. Este tipo de delitos se magnifican por el hecho de ser funcionario público siempre. Ahí se incrementa. Al doble prácticamente la condena. ¿Y de qué depende? De la denuncia. Depende de la denuncia. Pero no es fácil que denuncie un comerciante ambulante. ¿Por qué? Pues porque simplemente se quedó sin espacio público a donde poder vender sus cosas. Va a llegar el líder y le va a decir, lárgate de aquí. Y entre los funcionarios también hay un valor entendido en el sentido de que voto por el partido que me dio la chamba. Y hay otra manera de coaccionar, porque no es nada más que compro el voto. Puedes impedir, aquellos que sienten que no van a ganar, impiden que la gente acuda a votar. Esa Que fue no una, lleguen nue- a- que no una lleguen. nueva modalidad que empezamos a localizar en torno al año 2000. ¿Por qué? Porque, digo, todo evoluciona en la vida y las técnicas de compra y coacción de voto también, por desgracia. Y a veces O las sea, autoridades disuadir. tienen que ir un poquito... Ahí va la cuestión del Por precio delante. del voto que yo quería agregar. No es nada más como te veo, te pago, que es muy importante, sino el estado que guarda la predicción o las encuestas de quién Claro. va a ganar. Si voy a ganar o perder por un punto, un voto vale muchísimo. Claro. Muchísimo. Si la traigo robada, pues no tengo por qué gastar ¿Para más. qué? Claro. ¿Para Oferta qué? y demanda. Exactamente. Y esto lo mismo en esa nueva modalidad de rentar la credencial. Te rento Pero el Germán, día primero la credencial por 1,000 pesos. pero no tenemos en México doctorado al respecto. El ratón loco. Hay una serie de movimientos que nos... ¿Cuántos muertos han votado? O sea, Ya no.
Déjenme poner sobre la mesa un dato que leía de una encuesta, una de las encuestas, de las pocas que he visto, sobre compra y coacción del voto, que hizo una ONG, Democracia Sin Pobreza, apoyada por la FEPADE. Decía, según sus datos, cerca de 30 millones de mexicanos han recibido hasta ahora alguna oferta de compra del voto. El 33% de los han que declarado recibido. recibir. Han declarado recibir. Digo, es muy ¿Puede importante el haber matiz. más? La precisión. ¿O menos? No, la precisión es correcta. Han declarado, porque no nos consta Bien. si eso se haya producido o no. Entre otras cosas, porque además parte de la pregunta era si había habido promesas, solamente promesas. Y la mitad dice o que se si había rehusó. verificado. ¿Cuál es el peso, en función de esta pregunta, Germán, que puede tener esta mala práctica en los procesos electorales de este país? A ver, voy a decir algo un poco fuerte. La forma en la que se presentaron los resultados de esta encuesta es francamente falaz, oportunista y muy aventurada. Cuando usted hace una encuesta, tiene ciertos porcentajes. Resultan ciertos con un margen de error de más o menos tanto y más o menos tanto. Para poder traducir eso a cifras de personas, se necesita no 1.260 y tantos cuestionarios como lo hizo, sino cuando menos 60,000. O sea, Porque hacen el margen hacen de error- una proyección que no se sustenta. Absolutamente No se sostiene. insostenible por cualquier método y en cualquier momento. Ok. Entonces, lo que no eso no sostiene se vale. es la proyección. O sea, extrapolar el asunto Extrapolarlo a a población 30 real. millones. Ese Sí es- puede ser eso sí. aceptable decir, hay el dato de 33% de los que contestaron su encuesta. Eso sí. Exacto. Eso sí. Han declarado el 33% Pero dijeron- de las Entre personas que han contestado. 36 y 30 Claro. millones han sido expuestos. ¿De acuerdo? La segunda cosa es, a mí me cuesta trabajo pensar que haya tenido 16 veces más el PRI o 12, 14 veces más la alianza del PAN que Morena en la exposición, publicándose 3 días antes de la elección. O sea, es un poco ingenuo realmente O sea, pensar que... ves sesgo además. Absolutamente. Ahora, déjenme ir. Absolutamente. Continuando con la pregunta, independientemente de la encuesta, ¿qué peso crees que tenga esta clase de prácticas en los procesos electorales de este país? Digamos, por calificarlo de alguna manera, ¿es irrelevante o puede tener algún impacto en los resultados? Por supuesto, lo decían en el segmento pasado, dependerá también de lo cerrado o no del resultado. Del resultado, sí. Bueno, yo no voy a decir una cifra porque yo creo que sería aventurero, no aventurado decir una cifra sobre cuánta gente. A mí lo que más me preocupa es las condiciones sistémicas que permiten que este sea un tema. ¿Por qué hablamos de esto? Ok. ¿Por qué en Estados Unidos no se habla cuando se puede dar entre ciertos sectores de la población? O en España también se puede dar y se da en ciertos sectores de la población. Y no se habla. ¿Por qué aquí se habla? Primero por la magnitud. Efectivamente, parece que la magnitud es mayor. Y en segundo lugar, antes lo hablábamos, por la pobreza, que es una situación de vulnerabilidad, por la cual un derecho puede ser transformado en un recurso. El voto, pues dame dinero, pero también por un factor que es la impunidad. Es decir, si el Estado no es capaz de asegurar la seguridad pública elemental en ciertas zonas de un territorio, pues ahí operan libremente intermediarios, caciques, etcétera. De cualquier índole. Eso, a ver, No eso solo en el voto y en las a ver, elecciones, sino en el a ver, conjunto de la vida y de la es una idea existencia. fuerte. Si hay vacíos de autoridad o vacíos de Estado en muchas regiones, ¿qué más te da, perdón que lo diga de esta manera, que esté tipificado como delito la compra y coacción si no se puede perseguir, investigar y mucho menos sancionar? Claro, Pero claro, pero ninguna información que aparece en estos días de veda es accidental. Exacto. Estamos escuchando una serie de fake news
una serie de situaciones de cuál es el voto útil, quién debe de ser. O sea, están tratando de dirigir porque realmente hay mucha gente que sigue indecisa y lo va a decidir en estos 2 días que faltan. Y cualquier situación que leen, esta noticia que tú diste de 30 millones, qué raro porque la mayoría de las encuestas que hemos visto, que han sido miles, realmente han captado a 1,000 y pico de personas. No, simplemente son muestras, son muestreos. Pero para que tú digas que 30 millones de gentes declararon, ¿a dónde y cómo lo hiciste? Y que 25 de los 32 estados fueron susceptibles de la coacción del voto. ¿Qué tipo de investigación profunda y costosa tuvieron que hacer para saber que 7 estados de la República están vacunados de este tipo de influencia? A ver, pero nada más un... Abundando un segundo, Ajá, nada sí, más. claro. Todos sabemos que prácticamente el 50% de la compra y de la coacción del voto se da en los 3 últimos días Sí. y especialmente el día de la jornada electoral. De acuerdo. Entonces, si hubiera bona fide, la encuesta se hace inmediatamente después para tener datos reales, no 3 días antes publicándolos. ¿Me explico? Sí. Porque se quedan sin la posibilidad de observar realmente lo que sucede en la jornada electoral, que es el gran día de las maletas con dinero. Oigan, pero solamente una precisión. Esta encuesta la hace una ONG. Entiendo las observaciones, pero fue un proyecto financiado por las propias autoridades, por el Tribunal Electoral, por la FEPADE, y entiendo que también... Pudieran haber sido más explícitos en el sentido de las fuentes y los métodos, la metodología. No, lo que No, la ocurre es- financió el sacan PNUD. El PNUD. El PNUD. Y aquí hay un Pero el problema. proyecto está respaldado por las instituciones. Estamos hincándole el diente, como se dice vulgarmente, al tema de la compra y coacción del voto. Una práctica, una mala práctica, no solo mala, ilegal, que no ha dejado de estar presente en nuestros procesos electorales. Nos quedamos en la discusión. Estamos hablando con Germán Pérez Fernández del Castillo, ex magistrado consejero del Instituto Federal Electoral, y David Hernández Corrochano, Universidad de Salamanca, además profesor de la Complutense, Pepe Rubinstein, como siempre. Nos quedamos en el tema, y me parece que es importante. Son esta clase de fenómenos que se conocen generalmente después, o sea, que se pueden estudiar o saber el peso que tienen, desafortunadamente, después de que sucede. O sea, es ex post. No, se pueden hacer políticas públicas si hay voluntad política. ¿Cuáles serían, digamos, las que tú señalas como las más importantes de las que se han hecho para evitar justo eso el próximo domingo? No, ahorita ya no. Digo, no se puede implementar una política pública en 3 días. No, de lo que se ha hecho, digamos. No, yo digo de lo que se puede hacer. Ok. Que se llegue a un acuerdo entre los partidos políticos para que no puedan entrar teléfonos celulares a las casillas. Claro. Tan simple como eso. ¿Sí? ¿Sí? Segundo, que se A haga... ver, y eso incluso habría tiempo, ¿no? Yo creo que ya no, porque necesita comprobar que no hay metales ahí, cualquier cosa, No, por pero mínimo que en sea. términos por lo menos de hacer un llamado. Pues Los partidos sí. políticos podrían hacer un llamado para decir no. Ojalá no y lo permitan. hicieran, porque en este momento la gran avalancha de quejas o de metodología de la compra y coacción del voto se sustenta en los teléfonos celulares. Si no hay teléfonos, no hay fotografía, no hay certeza. Y entonces hay libertad del voto, porque yo puedo y se cae el negocio. recibirlo y se cae el negocio. Y se crea el negocio. Y a ver si lo quieren los partidos políticos. No ha habido el menor asomo, David, de algo así. Ninguno se le ha ocurrido, ninguno lo ha propuesto y a ninguno parece interesarle. Pero si hay trucos, si te dicen, bueno, me le haces una foto, Ajá. pues tú Pones puedes una poner mica. una mica y engañar a quien te intenta engañar. Porque en el fondo comprarte el voto es engañarte. Claro. Es engañarte y es decirte el dinero te lo doy yo cuando el dinero es tuyo porque es de tus impuestos. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. No hay No ninguna, le están no hay com- ninguna dádiva. No hay ninguna dádiva, hay un soborno. Y no hay que aceptar sobornos en esta vida. Y un abuso, ¿no? Y un abuso. Sobre las políticas públicas, yo creo que el principal avance es que la casilla electoral es un territorio seguro.
y la gente yo creo que está confiada en que una vez entra en la mampara, tiene la seguridad de que ese espacio es secreto. Y eso Nadie es un lo ve, gran avance. nadie lo escucha, Nada. está solo con su conciencia. Fuera de la casilla, bueno, tenemos buenas prácticas como el blindaje electoral, tenemos buenas Observadores. prácticas como los observadores, tenemos la prevención y tenemos el FEPADETEL, un teléfono anónimo que hace que el Ministerio Público acuda inmediatamente al lugar de los hechos donde hay una denuncia. Por tanto, la ciudadanía tiene que estar informada tanto de sus derechos como de sus posibilidades de denunciar. Yo sé que esto es fácil decirlo cuando hay inhibición de la denuncia, cuando la ciudadanía dice, no quiero problemas, Claro. nunca ocurre nada, No, siempre. no tengo seguridad que sean sancionados. Exactamente. O Nomás me voy a incluso meter en un lío. Entonces hay que romper esa cultura de esa ambigüedad, de esa desconfianza, de ese temor, ir con valor y con valores a votar. A mí me da vueltas en la cabeza la frase de Germán. Dijiste, si hubiera voluntad política. Sí. Señores, estamos gastando miles de millones de pesos alrededor de la confiabilidad del proceso electoral que culmina pasado mañana. El INE es una institución que teóricamente debería de gozar de un prestigio inmaculado. Debería de haber una certeza absoluta de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y realmente, ¿será falta de voluntad política? No lo sé, no lo puedo decir. Incluso, tanto dinero que se ha gastado alrededor de la publicidad y en propaganda, yo me pregunto, yo mismo voy a entrar, me voy a ver en esa soledad, en esa mampara que tú mencionas. ¿Ustedes creen que yo tengo ya la certeza de cuántas boletas, quiénes son los candidatos, qué representa cada uno de ellos? El de Tin Marín de Dopingüe es el que finalmente decide el fil de la balanza, es el fil de la balanza. A ver, voluntad política, déjame, retomo tu preocupación. Voy, Germán, contigo. A ver, ¿y la propia autoridad electoral no podría haber sido una iniciativa que pusiera sobre la mesa a los partidos políticos? Bueno, una de las consecuencias o de las conclusiones del trabajo que estamos haciendo es proponer políticas públicas a las autoridades para efectos de eventuales iniciativas. Sí, o sea, un llamado, pienso, Un por ejemplo, llamado del muy INE, de importante. los magistrados. Ahora, a ver, partidos políticos, nos gustaría nosotros- que aceptaran que se prohibiera. Bueno, a ver... Parte del estudio- Incluso se podría... a ver, ¿qué necesitarías para prohibir meter teléfonos? ¿Podrías? ¿Se puede prohibir? O sea, ¿legalmente hay impedimento? Sí hay acuerdo de los partidos políticos cuando menos decir, por favor, deja tu celular. Aquí hay una charolita, yo te lo cuido, deja tu celular, por favor. O sea, como cuando entras a algunas reuniones de empresarios o de ciertos Claro, así es. círculos políticos que, bueno, se deja fuera el teléfono para no correr riesgos de ninguna índole. Así es. Pero puede haber una reforma legal en donde se establezca la prohibición de introducir celulares a las casillas. Sí puede haberlo. Claro, pero incluso plasmado en la ley. Pero hablando de la voluntad política, la investigación no solamente abarca grupos de discusión, encuestas, etcétera, sino también entrevistas a profundidad a operadores políticos de los partidos políticos. Operadores de todos los partidos. De todos los partidos. Cómo le hacen y etcétera. Sí, y lo que la presunción es que todos compran, todos coaccionan, todos saben cómo lo hace el otro y hay un pacto de caballeros para que no se estén molestando y denunciando. A ver, entonces entonces hay un mercado, hay un mercado. hay una distribución del mercado. Hay una oferta y una demanda. Hay Exacto. intermediarios dispuestos a cambiar de partido y a venderse al mejor postor. Hay otros que son funcionarios y esos pues tienen que trabajar para el partido que trabajen. Hay miles de modalidades, es un mercado complejo, pero hay un tema fundamental. Nomás quiero aclarar. No es solo un tema, nomás un- perdón, no es solo un tema legal. Yo sé que va a sonar antiguo, No, pero es un pero tema hace moral. mucho que no hablamos de moral. Sí, Es de acuerdo. inmoral. Y educación, Y claro. si el electorado ve, y cada vez lo ve más, inmoral esas presiones,
los partidos que las hagan, pues poco a poco. Hay Nada más partidos quiero- que rentan gestores. No son suyos, los compran Sí, para como- un proceso electoral. Como El insumos dentro del El propio negocio. candidato de Morena en su periplo nacional, acepten la dádiva, acepten la coacción, acepten, pero denme su voto. O sea, voten por quien quieran, así dan es. por entendido y por que esas aceptado que se prácticas vale. se producen. Sí. Ya se me fue el tiempo y no me quiero ir sin en efecto, decirle a la audiencia, tenga cuidado con estas prácticas, porque en efecto son ilegales y son inmorales. Y en ese sentido hay que rechazarlas. Muchas gracias, Germán Pérez Fernández del Castillo, ex consejero A ustedes. de magistrado del IFE. Muchas gracias. Muchas gracias. David Hernández Corrochano. Corrochano, lo dije bien. Pepe Rubinstein, gracias honor a los haber tres por haber estado estado con con ustedes. ustedes. Igualmente. Pero gracias Gracias. a todo a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos.